que ya va siendo hora de que nuestras compañeritas empiecen su presentación. Entonces, como siempre, vamos a pedirles a los compañeros que apaguen sus cámaras, que apaguen sus micrófonos, porque las interrupciones mientras se está dando la charla realmente nos quitan el hilo y cuesta retomarlo. Y también por educación a las presentadoras Bienvenido todo, Freddy, que tanto se Freddy, han esforzado. Francis, buona Sonia Vida, bienvenida. Buenas Gracias tardes. por Buenas enquerar tardes, Miriam. cámaras conmigo hoy. Así, Bueno, gracias, padre, entonces vamos Elma, Francis, a pedirle a Loretta igualmente que apaguen bienvenida. micrófonos y apaguen sus videos y vamos a pedirle a usted, Padre Galo, que por favor invoquemos al Espíritu Santo para que ilumine esta reunión. Bueno, gracias por la invitación. El Espíritu Santo para nosotros no es un refugio como un apoyo secundario para poder decir que nuestra oración va a las tres personas divinas. Pero bien, es una necesidad, porque la característica del Espíritu Santo es la iluminación de la mente y del corazón. Entonces, con esta confianza lo invocamos. Por eso que siempre hay un primero diálogo con el Espíritu Santo como persona, la tercera persona de la Trinidad, el más invisible, porque no hay una figura específica de él, pero el que entra en el corazón, como decía San Agustín, reflexionar en fondo de uno, encuentra esa presencia divina que le revela esa comunicación íntima con Dios, el infinito, pero a partir de nuestra fe, de nuestra unión con Él. Así que hagamos un poco de silencio pidiendo al Espíritu Santo que nos asista, porque en realidad no es una comedia, es un modo de ser nuestro espiritual. Decirle, Señor, estamos abiertos porque tú hables y tú tienes el espíritu como los primeros cristianos en los cuales se revelaba el espíritu de una forma impresionante. Ellos empezaban a invocar a Dios, a entregarse a Dios, a alabar a Dios. Y todo eso era la presencia del Espíritu cuando había los apóstoles comunicando el nombre de Cristo. Igualmente nosotros ahora, claro, sigue siendo nuestro nombre, el Cristo que ha resucitado, el que vive, en el cual podemos apoyarnos. Pero Él mismo es el que da la iluminación, Él mismo nos comunica el Espíritu Santo. Así que hablemos directamente como tercera persona de la Trinidad, uniendo nuestro corazón a la presencia de Él y dialogando, pensando que realmente es persona con el cual podemos pedir, agradecer, alabarlo en la intimidad de nuestro corazón. Así que pidámosle en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo que abra nuestra mente para la meditación, la reflexión, a esos números que todavía nos falta para conocer a fondo entre los misterios que son los dogmas de nuestra fe. Muy bien. Entonces vamos, gracias, Padre, por esa oración. Vamos a hacer un minuto de silencio y cada uno hable a una persona con humildad, pero con confianza y amor, porque Él es el amor del Padre que viene a nosotros, a nuestro corazón.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde y vamos a escuchar con alegría la ponencia de hoy. Muchas gracias, Padre. Entonces, Gracias, Pina. reiteradamente Gracias, Pine. les pido que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, por favor, Conchita, ¿me puedes quitar todo, por favor? Porque yo no puedo. con mucho gusto. Ahora el eco. Sí, veo mejor. Creo que sin anteojos veo mejor. Amén. Dogma 26. El Papa posee el pleno supremo poder de Cristo. Toda la iglesia, no solamente en Costa. Para quitar esto, está. Papa gringo. León XIV y León XIII. Ahora no deja. Espérate. ¿Y apagaste tu micrófono? No, no lo has apagado. No. ¿Qué es eso? Disculpe la molestia, soy Isabel Green. ¿Cómo hago para apagar el micrófono? ¿Quién está hablando? Perdón. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Isabel Dred Green. Momentito. Gracias. Que se calle y ya está. Voy a intentar quitarla, oye. Ay, pero yo no quiero que me quite, pues yo quiero que No, me... no, no, solo la pantalla. Ah, vaya. No, no tenga pena. Bueno, aquí estoy solita, así que no... Ah, va. Si no platica y no habla por teléfono, No, estoy solita en la casa. perfecto. Así voy a intentar en este momento, Isabel. Gracias. Bueno, buenas noches, queridos compañeros. Nosotros vamos a presentar con Pini los dogmas del Papa. Ha habido tanta información y tantas cosas que se han... Bueno, tenemos mucha información y se han sucedido muchas cosas en la iglesia en este momento. Entonces, quisimos poner un poquito de todo lo que ha sucedido, no mucha información, sino más que nada fotografías, porque la información la pueden encontrar ustedes. Entonces, el dogma número 26. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, también en la disciplina y gobierno de la iglesia. Este es el escudo del Papa León XIV. Está dividido diagonalmente en dos campos. El sector superior de fondo azul muestra un lirio blanco, símbolo tradicional de pureza y referencia a la Virgen María, de quien él es tan devoto. El sector inferior sobre fondo claro contiene la imagen de un libro cerrado, símbolo de la Sagrada Escritura, con un corazón traspasado por una flecha apoyado sobre él. Este emblema, profundamente ligado al carisma de los agustinos, remite a la conversión de San Agustín, quien describió su experiencia espiritual con las palabras vulnerasti cor meum verbo tuo, has herido mi corazón con tu palabra. Ahora, el lema del Papa León XIV es in illo uno unum. En aquel que es uno, somos uno. ¿Qué significa la palabra papa? Petri apostoli potestatem accipiens, el que recibe la potestad del apóstol Pedro.
quiere decir que el Papa León XIV es sucesor de Pedro. Entonces, ¿cuál es el origen de la palabra papa? Este procede del griego papas, que significa papá o padre, término que se hizo común en Oriente como signo de afecto para obispos y sacerdotes. En Occidente aparece en el siglo III. Se aplicó al obispo de Roma como signo de afecto y respeto. Se encuentra por primera vez en una inscripción del diácono Severo a San Calixto, que decía, Jus su Papa sui Marcellini, por orden del Papa Marcelino. El uso del nombre Papa. En el siglo VI, la Cancillería de Constantino se dirigió al obispo de Roma con el título de Papa. A finales del siglo VIII, el título se emplea solo para los pontífices romanos. Gregorio XI, de 1073 al 1085, prescribió que el título se aplicara definitivamente a los sucesores de Pedro. Y este es el símbolo de sede vacante. Cuando el Papa fallece, las insignias habituales se modifican para reflejar la ausencia del sumo pontífice. Dogma sobre el Papa y la Iglesia. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. Es la máxima autoridad. El Papa es la más alta autoridad de la Iglesia como vicario de Cristo. Tiene esta potestad por ser sucesor de San Pedro, a quien Jesucristo confirió la primacía entre los apóstoles, en Mateo 16, del 13 al 19. La Iglesia, ya desde los inicios y cada vez con mayor claridad, es consciente de que el ministerio de la unidad encomendado a Pedro pertenece a la estructura perenne de la Iglesia de Cristo. Por tanto, la fe católica sostiene que el primado pontificio no es una institución humana o de derecho eclesiástico, como sí lo son bastantes formas de organización eclesiástica creadas en distintas épocas, como los patriarcados, conferencias episcopales, etc. En el Código de Derecho Canónico se define así su función. El Canon 331. El obispo de la Iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente. El Papa adquiere su potestad en el momento de su elección. Además, puede renunciar. Potestad plena y suprema en la Iglesia. El Canon 332. El romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Si el romano pontífice renunciase a su oficio,
Se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. La naturaleza de la potestad del Papa. El Papa tiene una verdadera potestad, no una simple autoridad moral. El romano pontífice posee como supremo pastor y doctor de la Iglesia la potestad de jurisdicción suprema, plena y universal, ordinaria e inmediata sobre todos y cada uno de los pastores y fieles. Así lo declaró el Concilio Vaticano I en 1870, repitiendo el magisterio anterior, en particular el Concilio de Florencia del siglo XV. Esta doctrina fue reiterada por el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium número 22. El Papa no es el primero entre iguales, como ocurre con el arzobispo de Canterbury, entre los anglicanos, que no tiene jurisdicción fuera de su diócesis, ni tampoco se limita a un primado de honor, reducible a un simple orden de precedencia en actos protocolarios, como ostenta el patriarca de Constantinopla entre las iglesias autocéfalas ortodoxas. La potestad es propia. Por tanto, la suprema autoridad del Papa es propia. No deriva de ninguna otra fuera de la de Cristo, ni la recibe por delegación de nadie. Es una potestad inmediata y universal. El primado es una autoridad de naturaleza episcopal, pero inmediata y universal. Y el Concilio Vaticano I, en la Constitución dogmática Pastor Eternus, recordó que la potestad papal no limita ni menoscaba la de los obispos, también ordinaria e inmediata. Los obispos no son como jefes de sucursal en las diócesis. La idea de que el Vaticano I subrayó unilateralmente la autoridad del Papa, dejando en la sombra a los obispos, olvida que el mismo concilio tenía previsto también desarrollar la doctrina sobre el colegio episcopal, pero no pudo llegar a hacerlo porque la invasión italiana obligó a evacuar Roma con urgencia. Por otro lado, la misma Constitución, Pastor Eternus, es una declaración solemne de los obispos reunidos en concilio junto con el Papa. La potestad del Papa y potestad del colegio episcopal. La autoridad del Papa, aunque sea propia y no derive de los demás obispos, no está separada de la que tiene el colegio episcopal. Juan Pablo II lo explicaba así. Ambos, el Papa y el cuerpo episcopal, tienen toda la plenitud de la potestad. El Papa posee esta plenitud a título personal, mientras el cuerpo episcopal la posee colegialmente, estando unido bajo la autoridad del Papa. Es la catequesis de Juan Pablo II. De ahí que el Papa escuche la voz de las iglesias a través de varias instituciones como el Sínodo de los Obispos o las visitas ad limina. Igualmente, Juan Pablo II convocó en diversas ocasiones a las conferencias episcopales de algunos países para ayudarles a alcanzar una decisión común ante problemas en los que no conseguían ponerse de acuerdo. La potestad del Papa refuerza y sostiene la de los obispos. El primado es un gran don de Cristo a su Iglesia en cuanto servicio necesario a la unidad. Una prueba a la inversa de su importancia para garantizar la legítima autonomía de los obispos es el caso de la China actual, donde el régimen comunista, para someter a la Iglesia, decretó la ruptura de los obispos con Roma. Intentos similares hubo en los países de Europa Oriental bajo los gobiernos comunistas.
¿Cuáles son las funciones del Papa? La misión del Papa es la confiada a Pedro según los evangelios. Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos con el poder de atar y desatar para confirmar a los hermanos en la fe y apacentar su rebaño. O sea, es un servicio a la unidad de la Iglesia en la fe y en la comunión. Se resume en dos aspectos: enseñanza y gobierno. Al obispo de Roma corresponde la tarea de enseñar la verdad revelada y mostrarla a los hombres. Es una misión eminentemente positiva. No se limita a condenar los errores doctrinales. El Papa realiza esta misión de enseñanza de tres modos principales, explicaba San Juan Pablo II. Ante todo, con la palabra, mediante escritos propios o publicados con su autorización por la Curia Romana y mediante iniciativas institucionales para impulsar el estudio y la difusión de la fe, como se suele hacer a través de distintos consejos pontificios. Es también de la catequesis de Juan Pablo II. Esta autoridad doctrinal suprema reside a la vez en el colegio episcopal junto con su cabeza, el Papa. Así se manifiesta de modo singular en los concilios ecuménicos. Facultades de gobierno del Papa. El gobierno que ejerce el Papa está al servicio de su ministerio de unidad y de supremo pastor en la Iglesia. Así el Papa tiene la facultad de realizar los actos de gobierno eclesiástico necesarios o convenientes para el bien de la Iglesia. Entre estas funciones están, por ejemplo, dar el mandato para ordenar obispos, establecer diócesis u otras estructuras pastorales para la atención de los fieles, promulgar leyes para toda la Iglesia, aprobar institutos religiosos supradiocesanos, etc. El Papa ejerce su gobierno supremo de distintas maneras, según las circunstancias y los tiempos. Por ejemplo, en la Iglesia Latina nombra directamente a los obispos, mientras que en las iglesias orientales por lo general confirma la elección del obispo realizada por el sínodo local. La designación directa por el Papa se implantó en Occidente para evitar las frecuentes injerencias del poder civil. En todo caso, son el bien, la utilidad o la necesidad de la Iglesia Universal las que determinan en cada momento histórico la oportunidad de los modos de ejercer la autoridad según la prudencia pastoral. El primado del Papa tiene, por lo tanto, un contenido inmutable que corresponde a su misión y unos aspectos variables. De hecho, la naturaleza inmutable del primado del sucesor de Pedro se ha expresado históricamente a través de modalidades de ejercicio adecuadas a las circunstancias de la Iglesia en cada época. El primado del Papa y la unidad de los cristianos. El primado del Papa no fue obstáculo para la unidad de los cristianos durante el primer milenio. La primacía del obispo de Roma fue reconocida por todos desde el principio. Los primeros testimonios documentales se remontan al siglo I, cuando la Iglesia de Corinto recurrió al Papa San Clemente para que dirimiera sus disputas internas. Las aclamaciones a la carta dogmática enviada por el Papa León I Magno al Concilio de Calcedonia en el 451. Pedro ha hablado por boca de León. Atestiguan hasta qué punto el primado pontificio era garantía para todos los cristianos occidentales y orientales de la unidad en la fe. Fueron hechos posteriores los que motivaron la ruptura de la unidad, primero en Occidente con el cisma de 1054 y luego en
primero en Oriente con el cisma de 1054 y luego en Occidente con el cisma protestante. Por eso Juan Pablo II alentó a todos los cristianos a poner la mirada en el primer milenio a fin de hallar vías para superar las divisiones. San Juan Pablo II. No, el Papa puede siempre intervenir para mantener la unidad de la fe y la comunión eclesial, pero las formas concretas de ejercer su autoridad pueden variar en cada momento histórico según lo exija el bien de la Iglesia. Para disipar las reservas de los no católicos hacia el primado papal, San Juan Pablo II se refirió en la encíclica Et Humum Sint de 1995 sobre el ecumenismo, a la necesidad de encontrar una forma de ejercicio del primado que sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. Y tomó la decisión inaudita de pedir sugerencias incluso a las comunidades cristianas no católicas, al invitar a todos los pastores y teólogos de nuestras iglesias para que busquemos, por supuesto juntos, las formas con las que este ministerio pueda realizar un servicio de fe y de amor reconocido por unos y otros. Esta llamada ha obtenido eco y el diálogo ha comenzado ya con distintas iniciativas en los últimos años. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 891, el Romano Pontífice, cabeza del Colegio Episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Eso dice la Lumen Gentium, el numeral 25 del no, el Vaticano, el Lumen Gentium no es Vaticano I, es Vaticano II. Bueno, ahí hay un error. Y, no, sí. Bueno, cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído, Dei Verbum 10, y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe, Lumen Gentium 25. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. En el 892, la asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Esa es la distinción entre magisterio ordinario y el extraordinario. Aquí es donde se hace esta distinción. Para entender que no hay la misma asistencia del Espíritu Santo cuando el Papa está proclamando un dogma o una canonización a, por ejemplo, un servidor que está aquí haciendo las explicaciones de un catecismo, que no dejan de ser las explicaciones de un sacerdote, que claro que se debería pedir la gracia del Espíritu Santo para hacerlas, pero no están al nivel que el Papa pueda tener en una definición dogmática. Quiero decir que la Iglesia es consciente
que le asiste el Espíritu Santo, pero que hay distintos niveles de asistencia y no siempre podemos hablar de infalibilidad. El magisterio ordinario del obispo en su diócesis. El obispo ejerce su magisterio ordinario mediante su predicación, la catequesis, las cartas pastorales. El obispo tiene la responsabilidad y la autoridad en lo que toca a la enseñanza de la doctrina cristiana en su diócesis. La responsabilidad de llamar la atención a un sacerdote o a un teólogo que se haya pronunciado de una manera contraria a lo que es la enseñanza de la Iglesia. La preocupación por el tipo de enseñanza que se está dando en las parroquias, el tipo de materiales, de sí son conformes a la doctrina de la fe. Como dice el Concilio Vaticano II, los obispos son doctores auténticos, es decir, dotados de la autoridad de Cristo. Corresponde al obispo cuidar de la fe de sus feligreses, de llevarles a pastos buenos, de apartarles de pastos envenenados. Este magisterio auténtico no se le llama magisterio infalible, no tiene ese grado de infalibilidad, pero sí se le llama magisterio auténtico. Quiere decir que es ejercicio con la autoridad de Cristo, de modo que los fieles tienen obligación de aceptarlo y de adherirse a esta doctrina. La obediencia en la fe. Dice el catecismo que las cosas que están enseñadas con un magisterio infalible hay que aceptarlas con la obediencia de la fe. Las cosas que están enseñadas con un magisterio no infalible hay que aceptarlas con espíritu de obediencia religiosa. Son dos cosas distintas, pero una está ligada de la otra. La obediencia de la fe es la de María cuando se adhiere a la llamada del Señor, y el espíritu de obediencia religiosa vendría a ser la adhesión de un hijo a un padre. Dice el Vaticano II en la Lumen Gentium, numeral 21, los obispos cuando enseñan en comunión con el romano pontífice deben de ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión de espíritu, al parecer de su obispo en materia de fe y de costumbres, aunque no hablen ex cátedra. Así pues, los fieles deben al obispo una obediencia y una aceptación respetuosa cuando habla en el ejercicio de su misión apostólica. El obispo tiene el deber y el derecho de imponer a sus fieles, en nombre de Cristo, una enseñanza de deber o de moral. Se trata de la doctrina o de la moral que el obispo expone como testigo autorizado de la fe. La obediencia, motivo religioso. El motivo de la obediencia es un motivo religioso. No es un motivo de organización o disciplina al modo militar. Es porque creemos que Cristo está en su iglesia y Cristo sigue enseñando y que ha encomendado a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos, esa tarea de enseñar. El criterio para seguir la doctrina de un obispo es que se exprese esa doctrina en conexión con el romano pontífice, pastor de la Iglesia Universal, y con los otros obispos dispersos por el mundo o reunidos en concilio ecuménico. Esta comunión es condición de su autenticidad. Este es un criterio más para no ser víctimas del error. A falta de la infalibilidad del obispo, esto autentifica más su magisterio. Aquí podríamos comentar lo referente a los documentos, los pronunciamientos y las reuniones de las conferencias episcopales o de las reuniones territoriales de los obispos. Nos vamos a remitir al catecismo en el punto 882, el Colegio Episcopal y el Papa. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de los fieles.
Lumen Gentium 23. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Lumen Gentium 22 y... Ay, no me acuerdo qué quiere decir ese otro. En el 883, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Lumen Gentium 22 y Catecismo de la Iglesia 336. En el 884, la potestad del Colegio de los Obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el Concilio Ecuménico. No existe concilio si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o aceptado como tal. Lumen Gentium 22. En el numeral 887, las iglesias particulares, vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Canon de los Apóstoles 34. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy en día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. Lumen Gentium 23. Lo de las conferencias episcopales es una cosa bastante nueva, porque fue el Concilio Vaticano II el que lo recomendó y Pablo VI quien las hizo obligatorias por un decreto en todo el mundo. Lo que se plantea es qué tipo de grado ministerial pueden tener este tipo de reuniones de obispos. De hecho, algunas conferencias episcopales han publicado documentos doctrinales sobre varios temas. Es motu proprio. El 21 de mayo de 1998, San Juan Pablo II promulgó lo que se llama motu propio, con el título Apóstolos Suos sobre esta cuestión. El Papa reconoció la utilidad y la necesidad de las conferencias episcopales y en este motu propio respondía a la pregunta de ¿qué valor magisterial tenían estos documentos publicados por estas conferencias episcopales o reuniones de las provincias eclesiásticas? Entendemos por provincia eclesiástica la que está presidida por un arzobispo. La respuesta es que no podemos entender que esos documentos sean una realización de la colegialidad episcopal, cual si de un concilio se tratara, sino que son más bien expresión del afecto episcopal y del espíritu de comunión, como dice este punto. En este motu propio del Papa se dice que no se puede considerar magisterio los documentos de las conferencias episcopales en el sentido que no puede haber un magisterio intermedio entre el obispo y la Iglesia Universal. El magisterio ordinario. El segundo nivel de magisterio ordinario es el del Papa en Roma, bien sea para su diócesis de Roma o bien sea para toda la Iglesia Universal. El Papa enseña por medio de las constituciones apostólicas, encíclicas, motu propio, alocuciones, catequesis, etc. La encíclica es el medio más importante de este magisterio ordinario del Papa. Las encíclicas comenzaron con Gregorio XVI, el Papa número 254 de la Iglesia Católica entre 1831 y 1846, y se ha hecho un medio muy frecuente y muy popular en nuestros días. Basta recordar la primera encíclica de Juan Pablo II, Redentor Hominis, o la primera de Benedicto XVI, Deus et Caritas.
Las encíclicas se tratan de un magisterio auténtico, pero no infalible. Y es necesario estudiar la intención que tiene el Papa para enseñar una doctrina. Hay que terminar, dice la Conchita. Sí, Sí, bueno, pues si vamos. quiere terminamos, pues. Ahorita vamos a ver cómo vamos. Y eso que no hemos entrado en la infalibilidad, que eso lo habíamos Ya dejado falta para la el otra. objeto del magisterio. No, dice la Lumen Gentium. Falta 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5. Bueno, vamos a seguir y terminar. Este objeto religioso de la voluntad y del entendimiento que tienen que hacer los fieles hacia una encíclica ha de ser prestado al magisterio auténtico del Romano Pontífice, aunque no hable ex cátedra, de tal modo que se reconozca con reverencia su magisterio supremo. A veces un magisterio ordinario, aunque no sea infalible, cuando es insistido una y otra vez por distintos papas, esa insistencia por el magisterio ordinario le va acercando a la infalibilidad. Además, no debemos olvidar que las encíclicas pueden encerrar una doctrina infalible. Por ejemplo, la encíclica Mysterium Fidei de Pablo VI, hablando sobre la Eucaristía, tiene muchas afirmaciones que son infalibles, porque pertenecen a definiciones dogmáticas de la Iglesia sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, sobre la transubstanciación, etc. Del mismo modo ocurre en la Humane Vitae, donde se contienen enseñanzas que pertenecen a la tradición de la Iglesia, aunque en sí misma no es infalible, pero unida a toda la tradición de la Iglesia y a la propia Sagrada Escritura, tiene unos contenidos que se acercan a la infalibilidad. El tercer magisterio ordinario son los obispos dispersos por el mundo. Este magisterio puede ser infalible cuando enseñan todos ellos una misma doctrina unidos al Papa. La Lumen Gentium 21 dice, dispersos por el mundo, pero manteniendo el vínculo de la comunión entre sí y con el sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos que ejercen como definitiva una doctrina sobre fe y costumbres. Es decir, que puede haber magisterio ordinario que sea infalible. No confundamos ordinario y extraordinario con infalibilidad o no falible. El magisterio extraordinario siempre es infalible, pero el magisterio ordinario también puede ser infalible. Hay cosas que son infalibles aunque no sean un dogma. El catecismo de la Iglesia Católica que estamos comentando se trata de una doctrina que ha sido consultada a todos los obispos del mundo y que todos los obispos del mundo enseñan en sus diócesis en comunión con el Papa. Quiere decir que en su conjunto, globalmente considerado, también el catecismo, aunque no sea un dogma de fe, tiene una doctrina infalible. El magisterio extraordinario. El Papa cuando habla ex cátedra y los obispos reunidos en concilio. El magisterio extraordinario cuando el Papa habla ex cátedra, cuando en razón de su oficio proclama como definitiva la doctrina de la fe o de conducta en calidad de pastor supremo y maestro de los fieles, a quien confirma en la fe. Estas definiciones del Papa son irreformables por sí y no por el consentimiento de la Iglesia. El Papa compromete también la infalibilidad, no solo en esos dogmas que define, como por ejemplo el dogma de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción de María a los cielos, que ha sido el último dogma promulgado por el Papa Pío XII en el año 1950. También ejerce esa misma solemnidad cuando hace los decretos solemnes de canonizaciones, cuando proclama que tal persona es santa y que está glorificado en el cielo. Ejerce la infalibilidad sobre hechos dogmáticos cuando acepta la doctrina de un concilio.
y el magisterio extraordinario de los obispos reunidos en concilio. Esa unión goza de infalibilidad cuando está unido al Papa. Esto ocurre cuando tiene intención de definir una doctrina, lo cual se ve por las actas, qué errores quiere combatir, etcétera. Que por cierto el Concilio Vaticano II no tenía intención de definir una doctrina de una manera dogmática, pero sí que lo fue el Concilio Vaticano I que definió la doctrina de la infalibilidad. Un concilio solo es ecuménico si es convocado por el Papa, presidido por él o por delegados suyos. Ha habido casos como el Concilio de Nicea, donde el obispo de Roma no estuvo presente, pero envió a un delegado suyo, a Ocio, obispo de Córdoba. Y el objeto del magisterio es la doctrina relativa a la fe y a las costumbres. Esto está claro y fuera de discusión cuando son verdades que se encuentran en la misma escritura o en la tradición. Por ejemplo, que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Pero también el objeto del magisterio lo pueden constituir verdades que, aunque no estén formalmente reveladas en la tradición, son conclusiones necesarias. Por ejemplo, que María está asunta a los cielos en cuerpo y alma, que María sea inmaculada, no está dicho expresamente en la Sagrada Escritura, pero la Iglesia lo ha deducido por el sentido de decir, aquella que no tuvo pecado, no parecía lógico que cargase con la consecuencia del pecado como era la corrupción del cuerpo. Hoy en día tenemos que entender que el magisterio trate de cosas que no están en la Biblia, sino que son consecuencias de la vida actual, especialmente en temas de moral. Si no fuese así, sería como si la verdad revelada fuese como un depósito bonito, pero que lo tenemos metido en un armario, siendo una verdad aislada sin contacto con el mundo real. Alguien puede decir que la Biblia no dice nada de la fecundación in vitro o de la congelación de los embriones. ¿Por qué se tiene que poner la iglesia en contra de eso? Esta es la última. El don de la infalibilidad. Al final quisiera recalcar que es importante que no confundamos el don de la infalibilidad con las definiciones dogmáticas. Es decir, las definiciones dogmáticas son pocas, pero la doctrina infalible es mucho más extensa que los pocos dogmas de fe que a lo largo de la historia han hecho falta promulgar. Bendito sea Dios que sostiene nuestra fe para que no sea presa del error, para que no estemos sometidos a todo viento de doctrina o bajo la tiranía de opiniones personales que nos confunden. Y para que estemos libres de todo esto, Cristo dio a su iglesia ese don del magisterio y ese don de la infalibilidad. Una. Ahí está. Ahí está. El Papa en la Plaza San Pedro. Ya con eso se termina. Con eso terminamos la presentación del día de hoy. Seguirán las del próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Salió un poco largo, pero es que hay mucho contenido sobre la jurisdicción. Y muy interesante, Muchas gracias. gracias. Lindo. Bellísimo, bellísimo, me encantó. Gracias. Muchas gracias, muy bonito, sí. Gracias. Ahí está. A pesar de todo, hay una zona en el mundo de la vida, la relación entre la fe y la ciencia, que todavía son áreas que la iglesia no ha definido o prefiere no definir, porque son problemas de moral, sobre todo en dos campos, con relación al nacimiento de los niños, toda la planificación y toda la efectiva realización. Hay problemas de licitud, sobre todo cuando hay enfermedades que puede morir la madre, morir el bebé. Hay todo un mundo grande que todavía la iglesia no se ha definido
y prefieren no definirse en esos campos. Lo mismo con relación a la muerte, desconectar las máquinas estas que le permiten a uno morir. Hay toda una serie de problemas que la iglesia solo los define de una manera genérica para entrar en los casos particulares. Pero gracias por todas las divisiones que son ya bastante grandes del magisterio ordinario al magisterio extraordinario, lo que es de fe. Es imposible recordar siempre todo eso, hay que volverlo a meditar para poder conocer con precisión dónde están los límites. Pero gracias por haberlo presentado. Están suficientes documentos para que el cristiano se forma un exacto y conforme con la verdad de la iglesia, para que su fe no tenga que obligarse a creer cosas que todavía no han sido definidas, sino que se aferre a las verdades claramente presentadas y confirmadas por la misma iglesia. Gracias por la presentación. Muy bonita, Pina. Bienvenida, gracias. Ha sido un Gracias, trabajo muy padre. bonito en un campo que es todavía tiene áreas oscuras que no se pueden todavía especificar, porque en ese caso a veces puede haber contradicción entre lo que opera la ciencia, estoy diciendo los médicos, los cirujanos y todo eso, y la fe. Entonces hay que dejar que ese campo todavía sea estudiado con precisión, porque no basta una definición global, sino que hay situaciones sumamente complejas que tienen que ser estudiadas para que el mismo cristiano tenga una idea clara de lo que está obligado o lo que está permitido tanto en el reino de nacer la vida como los niños o la muerte cuando uno tiene que enfrentarse a la vida eterna. Muchas gracias, padre. Gracias, Pini, por el apoyo a Hilda, y Hilda, enhorabuena por tanta información, tanta investigación tan claramente presentada. Por supuesto que es un documento que nos va a servir mucho para cuando tengamos alguna duda de qué hacen los obispos, hasta dónde llega su campo de responsabilidad. Eso a mí me pareció bien interesante. Y este tema de la infalibilidad, que también pues es un tema difícil de definir cuándo sí y cuándo no. Así que yo pienso que es un documento que nos va a servir sí, como referente. Gracias. Creo que Miriam tiene una pregunta, Conchita. Perdona, Pini, no te escuché bien. Miriam tiene pregunta, tiene levantada la mano. Ah, Uy, no, no me perdón. he dado cuenta. Según yo, no, disculpen. No, yo no me había dado cuenta pero ya que la tenemos en el micrófono, Miriam, Diga. si tiene alguna inquietud. No, Yo pues, solamente quiero agradecerle a Pini por todo su apoyo y la próxima vez ella será la que presente, porque nos falta la infalibilidad y, uy, Dios mío, el siguiente que es, la iglesia es infalible. El Papa es infalible y la iglesia es infalible. Así que esos dos los va a presentar ella el próximo lunes. Los voy a tener que repasar porque toda la investigación la hizo la Hilda. Muy bien. Entonces, doña Miriam, ¿qué hacemos? ¿Pregunta o no pregunta? no, yo no sé por qué estaba, ni siquiera bueno, sabía. muy Pero bien. muchas gracias, pero si creía que no sabía mucho de esto, ahora estoy clara que no sabía nada. La verdad que creo que ninguno sabíamos, es bastante Miriam, es extenso. plural. El Hagan tema plural, no realmente, sabíamos. realmente esto es un tema que era cuando yo insistía en el Cineforum.
abogados especializados en derecho canónico, que tiene que ver, yo supongo que aquí este tema. Pero bueno, el Papa León XIV es magíster, Ujú. así que, Es, bueno, entre sus múltiples cualidades, ¿verdad? habilidades. Sí. Así que muchas gracias por darme oportunidad. No sabía ni que yo lo había marcado. Disculpen. Y Para mí felicitaciones a es. las expositoras. Es una abundancia de información para leerlo despacio. Sí. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o tiene alguna duda? A veces puede haber una diferencia entre una sentencia de la iglesia y las leyes locales de los diferentes estados. Ujú. Por ejemplo, el caso de China ahora ha nombrado obispo por cuenta suya, pero Ujú. también hay obispos nombrados por Roma. Son dos clases de obispos y crea un problema de autoridad y un problema de verdad. De jurisdicción. Esas habrá que estudiarla aparte porque son casos muy particulares, pero es la realidad actual. Hoy día existen en China aprobados por el gobierno y otros aprobados por la iglesia, pero no son los mismos. Es Entonces hay complicado para... situaciones Los conflictivas anglicanos. en la realidad que para que la conciencia de los feligreses no esté engañada, tiene que intervenir alguna sentencia o por lo menos alguna opinión, porque a veces superar esos conflictos es muy difícil porque entra el problema de la cultura, de la tradición de cada una de las naciones, que tocarle su autonomía es tocarle en un punto neurálgico que reacciona. Entonces hay que respetar esto. Pero entonces uno se pregunta si puede aplicar las opiniones de la Iglesia general en esas circunstancias. Dejémoslo para los casos particulares, no podemos resolverlo así a priori. Muy Gracias bien. por la exposición, es muy clara, muy segura, para que los fieles tengan un punto de apoyo para su conciencia y para también su manera de juzgar los acontecimientos de la vida con la guía de la opinión expresada por la misma iglesia en general. Gracias. Muy bien, padre. Tenemos a dos personas que quieren participar. Mariana, por favor. Gracias, Conchita. Buenas noches, compañeros. Muy interesante la charla del día de hoy. No enciendo mi cámara porque voy de regreso del trabajo manejando, pero me encantó, me deleité con esta información. Yo solo tengo una pregunta, tal vez ustedes leyeron, ¿cuándo surgió el cónclave o si es siempre desde la historia del papado estuvo el cónclave o por qué razón? Es que hay un cónclave, o sea, que están así, entiendo que cónclave es bajo llave, pero ¿por qué se hace esto bajo llave? Solamente muchas gracias. Porque yo creo que ya lo vimos en la película. Si no fuera bajo llave, ¿cómo sería la elección? Mariana, solo eso quiere. Es como una forma de defenderse de la infiltración de Ahí está. opiniones extrañas para darle al grupo reunido la plena autoridad y que el Espíritu Santo los ilumine, no hay interferencia con la cosa mundana. Esa es realmente Eso la es. idea de la separación. Muchas Muchas gracias gracias. a quienes participaron. Osvaldo. Gracias, Conchita. En primer lugar, quisiera felicitar a Pini y a Hilda. Excelente, me encantó la presentación que hicieron, muy ordenada, con todos los conceptos muy bien puestos y las citas y todo eso. Excelente, es una referencia. A mí me gustaría tal vez escuchar algún comentario, ya sea de Pini o de Hilda o el padre Galo, en relación a lo que puede aportar hoy el hecho de que el nuevo papa es un agustino, en el sentido que su lema en su escudo alude a la unidad
Y sabemos que San Agustín, de alguna forma, por ser un filósofo inspirado en Platón, en un Platón que ya había sido revisado por Plotino, etcétera, toda esa filosofía de alguna manera promulga, promueve una metafísica de la unidad de todas las cosas. Y eso por un lado, y por otro lado, el hecho de que tanto San Agustín como el Papa actual, de alguna forma, han enfrentado un mundo en el cual el imperio o el imperio dominante durante los últimos años y los últimos siglos, de alguna forma está cambiando, se está desmoronando, está cambiando, se está fragmentando. Entonces es muy significativo que en momentos así de crisis imperial del poder mundial, de alguna manera, de pronto surge un pensador agustino que puede hacer aportes muy, muy importantes. Tal vez sería interesante escuchar algún comentario en esa línea. A ver, Padre, ¿quién se creo anima? que mejor usted conteste. Quizá Padrecito, puede ayudarnos a resolver el problema los teólogos del siglo pasado, los grandes teólogos como Rahner, como eh, ¿cómo se llama eso? Bueno, hay unos cuantos grandes teólogos de este siglo que han enfrentado ese problema real de choque entre los decretados morales de la iglesia y algunas situaciones conflictivas de la ciencia, sobre todo con relación al nacimiento y a la libertad para la muerte poder autodeterminarse en un caso, en el otro. Todo eso sin entrar en detalle, son problemas que todavía existen y no ha sido definido totalmente. Entonces podemos tener la libertad del cristiano de seguir sobre la base de los evangelios para estar en una doctrina clara que viene directamente de Cristo y dejar que estos detalles con el tiempo se hagan claros o simplemente se queden así. Por ejemplo, el problema de este sexo intermedio o la evolución entre un hombre y la mujer. Esta situación es difícil de definir. No hay que adelantarse porque la iglesia no ha intervenido en forma dogmática. Le deja todavía que haya una reflexión, hay una orientación moral que incida en el ideal, cuál sería, pero dejando que la realidad física sea todavía sin una definición. Así, ahora, por ejemplo, el problema de los atletas, que ya son mujeres, pero son como hombres y ganan los grandes premios. Entonces, así hay problemas parecidos que mejor dejarlos al que la iglesia no se interviene, precisamente porque frente a la realidad física a veces no hay una base segura para dar una opinión correcta. ¿Sí? muy Yo creo que bien. habría que dejar un poco que el Papa se desenvolviera. Él tiene muchos atributos, sabe mucho. Él, por haber sido el superior de los agustinos, pues conoce todos los seminarios, sobre todo de América Latina, porque los agustinos lo que se dedicaban era predicar entre los más pobres. Entonces él conoce toda esa temática y además ahora con el último puesto que tenía para la designación de obispos, conoce también a todos los obispos. Entonces yo creo que eso es algo muy importante que él tiene. Yo les voy a mandar un video que encontré muy interesante de un padre que está hablando sobre una declaración que hizo en el 2012 este, este obispo pues cuando era obispo. Y entonces muy interesante todo lo que dice porque se adapta perfectamente a estos tiempos. Entonces se las voy a mandar, ojalá la escuche. Sí, yo creo que también con eso de la unidad, ya ves que el Papa en su primera
alocución el domingo pasado, lo que pidió es el fin de la guerra. Y el fin de la guerra es buscar una unidad. Entonces ya está empezando él para ir por ese camino, creo yo, Osvaldo. No sé Ujú. tú Sí, qué sí, sí, opinas. sí. Gracias, Pini. Nosotros Yo creo que también, algo que no debemos de olvidar es que es un tiempo a orar por él, porque también los medios de comunicación sacan unas cosas que Ujú. Sí, así es. realmente, Sí, ahí sí tienes razón. si no tenés tu fe cimentada y no Ujú. crees que esto es bajo la protección y la bendición del Espíritu Santo, ahí te puedes dar una gran confundida, porque las cosas que sacan son Son parciales terribles. Sí. muchas veces. Así De que esto habla precisamente este artículo, que ya lo perdí, pero lo voy a buscar. sí pienso que eso es lo que podemos y debemos hacer, orar por él. a Ujú. a Totalmente de nosotros, acuerdo. Entonces, Padre Galo, como ya llegamos al final de nuestra presentación y de nuevo les damos gracias a las chicas, le pedimos a usted su bendición y primero Dios, nos encontramos la otra semana en este mismo medio para terminar la segunda parte de estos 3 dogmas. El siguiente capítulo. Ujú. Siempre vamos a pedirle al Espíritu Santo, en primer lugar, agradecerle. La exposición ha sido brillante, muy clara, pero siempre quedan márgenes bastante confusos todavía que no han sido definidas. Y muchas veces es más conveniente que la iglesia no los defina, porque hay situaciones nuevas que se ofrecen frente a la ciencia, la costumbre de los médicos y toda la doctrina social cuando se trata de la ahora legitimidad de una guerra. Son unos problemas nuevos que se plantean teóricamente a ver quién tiene la autoridad en este caso, a quién podemos defender o no intervenir. Siempre que el Espíritu Santo complemente ese fallo que existe en lo que sería la doctrina en su aplicación concreta y dejarlo todavía la libertad, pidiéndole al Espíritu Santo su ayuda para resolver, tanto por parte de la autoridad eclesiástica, por parte de los implicados dentro de esta relación internacional, problemas de deber o no deber, de limitación de inmigrantes, de selección, de esta. Todo hay una serie grande que todavía están pendientes de una solución humana en esta relación nueva del siglo XXI. Pidámosle al Señor su bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Amén. Gracias, Gracias, Padre. Gracias, Bravo. Gracias, Noches. gracias Buenas Gracias a las noches. dos Buenas brillantes noches. expositoras. Noches. Gracias. Los que tienes que hablar, si no, nada más. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Liz. Gracias, Los Miriam. Oscar. De nada. Oscar. Gracias, Padre. Adiós, Buenas noches. noches. Alegre Gracias, Padre. Hilda. Gracias, Sonia. Gracias. Miriam.